Bien, vamos a hacer una nueva entrega del curso de administración de Firewall Palo Alto. En este video vamos a ver lo que es una VPN de tipo site-to-site. Entonces tenemos una topología como la que estamos apreciando, ¿no es cierto? Tenemos dos sitios, ¿cierto? Acá a la izquierda tenemos un sitio que le llamamos planta Panguilemo, la cual tiene su red LAN, en este caso muy sencilla, es simplemente un switch, ¿cierto? Donde después están conectados distintos computadores y también después tenemos la conexión a internet, ¿cierto? La internet está emulada acá en un router que está configurado, ¿cierto? Con unas direcciones IP públicas, simplemente el router no está haciendo ningún tipo de, no tiene ningún ruteo ni estático, ni dinámico, nada, simplemente está ruteando las redes directamente conectadas, que son estas redes públicas, ¿no es cierto? Y finalmente llegamos a un sitio que le llamamos Corporativo Molino San José, que que haría las veces como de un sitio corporativo, ¿cierto? O sitio central, donde acá tenemos un switch que actúa como de switch core y otros computadores que son parte de esa red LAN, ¿cierto? Acá en esa red estarían las VLAN 50 de los corporativos, una VLAN 60 de invitados, etc. Entonces, fundamentalmente lo que hay que hacer es establecer una VPN de tipo site-to-site, ¿cierto? Entre los sitios de Planta Panguilemo y Planta Molino, para que estas dos redes, la red LAN de Panguilemo, la 172.21.10, ¿cierto? Se pueda comunicar con la red corporativa del sitio de Molino, que es la 10.240.50.0. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la configuración. En este caso es una red, como es una VPN site-to-site, siempre se utiliza IPsec como protocolo para el establecimiento de la Security Association o las asociaciones de seguridad. ¿Ok? Y básicamente todo el procedimiento de negociación del cifrado, de la autenticación, el mecanismo de intercambio de clave, etc. Entonces, básicamente, acá al lado de los firewall, va a tener que, en este caso en Palo Alto, se requiere la creación de una interfaz de tipo túnel, ¿ya? A diferencia de otros firewall que no necesitan eso, pero en Palo Alto sí, una interfaz de tipo túnel, que en este caso requiere ser direccionada. Entonces, tenemos que tener como una especie de direccionamiento del túnel. Por eso lo dibujamos acá, en este rectángulo, que hay que crear un túnel de firewall a firewall, y esa tunelización lleva a una dirección que obviamente no se tiene que chocar con ningún otro direccionamiento de la empresa, obviamente tiene que ser una dirección privada. Entonces le pusimos la 10.99.99.0/30. Entonces a un lado la interfaz túnel de Panguilemo va a tener la .1 y la interfaz túnel de Planta Molino San José va a tener la .2. ¿Ok? Ese es el direccionamiento. Entonces, básicamente, si nos vamos acá a nuestro firewall, en este caso tenemos el firewall de Molino, perdón, Planta Panguilemo. Este es el firewall de Planta Panguilemo, que está en versión 10. Acá está, versión 10.01, ¿cierto? Este está en versión 10. Y básicamente, entonces tenemos ya direccionadas las interfaces Ethernet, ¿cierto? Ahí están las puertas, normal, ¿cierto? Creamos una interfaz, una zona inside, ¿cierto? Interior, una zona outside, ¿cierto? A la cual hemos ingresado después a esas interfaces con su respectivo direccionamiento. También, otro elemento importante, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el Palo Alto es que para la VPN tenemos que crear una zona especialmente para la VPN, que en el fondo es la zona donde está este túnel. ¿Okay? Este túnel va a estar en una zona en particular, ¿ya? Nosotros podríamos dejar el túnel en outside, derechamente, pero es mejor, como buena práctica, dejar el túnel en una zona especial. Entonces, por eso es que si vamos a zones, ustedes van a ver que creamos una, aparte de la LAN o la WAN, creamos una zona que se llama Site-to-Site, VPN Site-to-Site, que obviamente es de tipo 3. ¿Ya? Simplemente creamos la zona, después se le agrega la interfaz túnel que va a pertenecer a esa zona, pero primero solamente creamos el nombre y el tipo y le dan un OK. ¿Ok? Entonces creamos la zona. Y después de eso,
una vez que uno crea la zona, aparte de las puertas físicas, entonces creamos la interfaz túnel, ¿cierto? Esa interfaz túnel simplemente agregamos una nueva, ¿cierto? Y uno le da un nombre, un subinterface, porque en realidad las interfaces túnel se crean como una subinterface. Entonces podemos darle el punto 1, el punto 2, punto 3, punto 4, da lo mismo el número, ¿cierto? Le damos un número, lo asignamos a la instancia de Virtual Routing por default, la que está trabajando por defecto en el firewall, le damos la Security Zone, en este caso sería la VPN, así que le dimos la punto 10, por decirle a la subinterfaz de túnel, ¿cierto? Y con eso básicamente nada más, y bueno, sí, porque hay que darle la IP, ¿cierto? En IPv4 asignamos dirección. Entonces voy a mostrarle acá cómo quedó la interfaz túnel. Una vez que la creamos, entonces le dimos la punto 1 nosotros al número del túnel, default, ¿cierto? El virtual, la security zone VPN, y en la IPv4 le damos la 10.99.99.1, ¿cierto? Esa es la IP que va a tener el lado de Panguilemo. Advanced no necesita nada. Con eso creamos la interfaz de tipo túnel, ¿ya? Entonces tenemos la zona, la interfaz, eso es como la parte básica dentro de la parte de networking, y después ya con eso, teniendo esa parte, nos vamos derechamente al tema de la VPN. Entonces tenemos que partir acá en el IKE Crypto, que es básicamente las políticas de fase 1 de IKE Crypto, y básicamente vienen algunas perfiles ya creados, que en el fondo cada uno de esos perfiles indica, ¿cierto? Qué Diffie-Hellman vamos a usar, qué authentication, qué cifrado, ¿cierto? Ya viene creado esos perfiles, distintos perfiles. Acá viene uno con encriptación de tipo AES, Change Block, Cipher Blockchain, AES 128, SHA 256, Diffie-Hellman del grupo 19. Bueno, la cosa es que vienen varios perfiles, por ende nosotros ni siquiera creamos uno. Uno puede crear otro, ¿cierto? De acuerdo a lo mejor a los requerimientos del otro firewall, del otro lado, ¿cierto? Pero en nuestro caso ni siquiera creamos uno porque ya están creados, ya hay distintos perfiles, ¿ya? Entonces no, ¿para qué? A estar haciendo más y más perfiles. Entonces listo, vamos a usar alguno de esos, por ejemplo el default, con eso tenemos la política de fase 1 de IKE. Después nos vamos a IPsec Crypto, que son las políticas de fase 2 de IKE. Y en IPsec Crypto también tenemos unos perfiles creados por default. Estos son perfiles que vienen por default en esta versión 10, ¿cierto? La otra versión igual, versiones anteriores. Entonces tenemos, bueno, vamos a encapsular usando el tráfico, va a llevar ESP, claro, exactamente, ¿cierto? Porque es el Encapsulating Security Payload, la forma como viaja el tráfico, ¿no es cierto? O puede ser AH también, pero ESP es lo que necesitamos para tener cifrado. Encriptación, tenemos esas opciones, autenticación, esas opciones, Diffie-Hellman, los timers de la Security Association, ni siquiera lo hemos modificado. Default. Con eso tenemos otros perfiles también, pero con el default ya estamos bien. Después, básicamente, una vez que tenemos ya la política de fase 1, la política de fase 2, nos vamos a IKE Gateways. Y aquí sí que tenemos que crear un gateway, o sea, ¿contra quién tenemos que hacer la VPN? Tenemos que hacerla contra un firewall remoto, ¿cierto? Entonces ahí creamos uno, nos vamos a agregar y creamos acá la ventana que se despliega, es idéntica cuando uno la está creando, por eso se los muestro ya hecho. Entonces, gateway, nos tenemos que conectar contra Molino, ¿cierto? Molino San José, el firewall de Molino. Entonces le pusimos gateway Molino, le vamos a decir qué modo de IKE queremos, si el modo IKE 1 o IKE V2 o solo IKV1 o solo IKV2 o IKV2 como modo preferido. Pero si el otro lado no soporta IKV2, bueno, será IKV1. Ya en el fondo, IKV2 Preferred Mode, en el fondo es decir, IKV1, IKV2, cualquiera de los dos, pero con preferencia IKV2. Entonces le vamos a decir que al otro lado, ¿cierto? Básicamente para definir a nuestro gateway, lo vamos a definir mediante una IP, ¿cierto? La IP pública del otro lado, del lado remoto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué puerta nosotros estamos en Panguilemo, nosotros vemos a Molino por medio de la Ethernet 1.1, esa es la puerta 1, ¿cierto? Ahí está nuestra local IP address, eso va, en el momento en que nosotros elegimos acá la Ethernet 1.1, ¿cierto?
se elige, ¿no es cierto?, la IP, ¿cierto? Se elige la IP ahí automáticamente, la de esa puerta, ¿ya? Y nos dice la peer IP address, ¿cierto? La IP del lado remoto. ¿Cómo vamos a identificar el lado remoto? Mediante un IP, mediante un FQDN o es una IP dinámica el lado remoto. Bueno, en este caso, como es Molino San José, que es el sitio central, vamos a suponer que es una IP fija, ¿ya? Cuando estemos en Molino, vamos a suponer que la IP de Panguilemo es dinámica, ¿ya? O sea, donde estamos ahora. Vamos a suponer que la IP donde estamos ahora es dinámica, pero la IP del otro lado va a ser fija. Entonces, simplemente decimos, nosotros acá creamos un objeto previamente que se llama PIR Molino. En el fondo, PIR Molino no es otra cosa que la IP de Molino, o sea, ¿no es cierto? Acá. Esta es la 204.77.163.98. Esa es la que está en la puerta Ethernet 1.1. Entonces, lo creamos como un objeto, lo tenemos que crear previamente como un objeto, o acá nos da, ¿cierto?, la opción New Address, ¿cierto? Y en New Address ahí cargamos, no sé, creamos un objeto que se llame dirección IP del lado remoto, ¿cierto? O en este caso PIR Molino. ¿Y cómo vamos a hacer la autenticación inicial entre las dos partes? Recuerden que podemos hacer siempre pre-share o en base a certificado. La vamos a hacer pre-share, siempre el método más usado. Ponemos ahí una clave, ¿cierto? La confirmamos. Y básicamente acá en esta última parte nos dice cómo vamos a hacer la identificación tanto local como del lado remoto. Bueno, la identificación local la vamos a usar, como este lado va a suponer que nosotros tenemos una IP dinámica. Entonces no nos vamos a identificar mediante nuestra IP, que sería lo normal, IP address, sino que en este caso yo le puse la opción que me voy a identificar mediante un user FQDN o mediante un email address. Y ese email address es simplemente un email falso, ya un user@gmail.com le puse. Simplemente user@mail.com, una cosa falsa, con una dirección de correo de lo mismo. Con esa, en el fondo, se va a identificar al otro lado. Y el otro lado sí se lo vamos a identificar mediante una IP fija. Ahí está, IP address. Entonces ponemos la IP del otro lado. Acá no tenemos la opción de poner un objeto, ¿ya? Porque sería la misma dirección de acá, PIR Molino, la misma, pero no tenemos la opción de poner un objeto, entonces tenemos que poner la IP manualmente nomás. Entonces, en el fondo le decimos, nosotros nos identificamos mediante un correo, pero al otro lado lo voy a identificar como por medio de una dirección IP. Tenemos acá unas Advanced Options, que es habilitar NAT Traversal, no es necesario. Enable Passive Mode, rigor no es necesario. Tanto para IKV1 como para IKV2. Y básicamente acá, nosotros en IKV2 indicamos el Crypto IK Profile. Entonces nosotros dijimos que íbamos a usar el default, ¿cierto? Ahí ya tenemos el default entre los que están. Simplemente nosotros vamos a usar el modo default para IKV2. También lo vamos a usar para IKV1, porque recuerden que podemos usar IKV1 o IKV2. Nosotros dijimos que de preferencia IKV2. El modo exchange, que es el modo en que se produce la negociación, ¿cierto?, de la fase 1, si es modo automático o main o agresivo, ¿cierto? Modo main, que es como el más largo, el agresivo, que es el más corto, o simplemente un modo automático. Ponemos automático simplemente. También tenemos la opción de Dead Peer Detection, está activado, ¿cierto? En IKV2 también dejamos esas opciones. Y con eso básicamente tenemos definido, ¿no es cierto?, a nuestro gateway Molino. Lo definimos, ¿ok? Definimos a nuestro gateway Molino. Ya lo tenemos configurado, así que no tenemos para qué ponerle OK. Así que ahí está, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestro IK Crypto, IPsec Crypto, IK Gateway. Y una vez que tenemos esas tres opciones, nos vamos a IPsec Tunnel. IPsec Tunnel, no va a haber ninguna IPsec Tunnel, no va a haber, entonces agregamos, ¿cierto? Lo agregamos y acá vamos a ver tal como lo veríamos en caso de creación. Entonces le pusimos VPN Panguilemo Molino, porque, ¿no es cierto?, es de Panguilemo hacia Molino. Y acá le decimos, bueno, ¿por qué interfaz túnel se tiene que establecer esta conexión? Ahí apuntamos al túnel, ¿cierto?, que habíamos creado anteriormente. AutoKey,
porque se van a hacer la negociación de clave en forma automática, IPv4, para indicar cuál es el otro lado, y aquí indicamos, este túnel contra quién es, contra Molino. Entonces llamamos al gateway que creamos recién, donde está definido quién es este gateway Molino. Ahí está, ¿cierto? Contra el gateway Molino. Y en el perfil gateway Molino, ahí ya indicamos todas las opciones si queríamos IPv1, IPv2, ¿cierto? El IP, la pitcher key, etc. Y acá indicamos cómo queremos que vaya el tráfico propiamente tal de los datos, queremos de acuerdo a que vaya de acuerdo al perfil default, ¿cierto? Ahí ya dijimos acá, ¿cierto? En IPsec Crypto dijimos que vamos a usar el perfil default, ahí está el perfil default. Ok, con eso en el fondo definimos el túnel, proxy ID no es necesario nada por ahora en eso. Show Advanced Options, no hay nada tan advanced, unos temas de GRE, pero no es necesario. Ahí sí, entonces con eso simplemente definimos la conexión con el túnel. Esto va a estar todo en rojo al principio porque el túnel va a estar abajo, pero con eso definimos el túnel. ¿Ok? Una vez que ya tenemos eso, tenemos toda la parte IPsec, la parte de IKE, la parte del gateway, los túneles. Entonces nos vamos a Virtual Routers y dentro de nuestra instancia de routing por default, que es la instancia default, las static routes, nosotros ya teníamos, ¿cierto? Una ruta por default, que es la que sale a internet, ¿cierto? Para que las estaciones puedan salir a internet, esa es la ruta default normal, que ya a esta altura ya hemos visto, ¿cierto? Pero tenemos que crear una ruta estática para decirle al firewall que el tráfico que va hacia una red remota, en este caso la red de los corporativos de Molino, en ese caso envíalo por el túnel IPsec. Entonces en el fondo creamos una ruta, le llamamos ruta a Molino. Entonces le dijimos, para llegar a las 10.240.50.0, que es la ruta de la red corporativa de Molino San José, entonces ahí te tienes que ir por la interface tunnel. Y le ponemos el next hop, que es la IP de la interfaz túnel del lado Molino, o sea, la 10.99.992, ¿cierto? La que vamos a poner, ¿cierto? En este punto, acá, en la interfaz túnel de acá, la 10.99.99.2. Entonces, listo. O sea, en el fondo estamos haciendo lo que se llama la ruta, en el fondo esa es la ruta estática de la cripto, ¿cierto? La cripto tráfico, el tráfico que levanta la VPN. O sea, cuando haya tráfico hacia la 10.240.50, hacia esa red, entonces ese tráfico amerita el establecimiento de la VPN. Ok, ahí tenemos entonces la ruta estática hacia Molino, ¿cierto? Y fuera de eso, lo último aparte es simplemente crear una política, ¿cierto? Porque nosotros teníamos una política de salida general, que es la que supuestamente ya tenemos de antes, que es la salida a Internet, ¿cierto? Que es esta salida a Panguilemo, salida LAN Panguilemo, que en el fondo es decir, mira lo que viene de la zona LAN, red Panguilemo, hacia la zona WAN, cualquier destino, se permite, ¿cierto? Esa es la salida normal, ¿no es cierto?, de la gente de Panguilemo hacia Internet, ¿cierto? Por eso Panguilemo puede salir a Internet, a la 1111, ¿cierto? Ahí está saliendo, ¿cierto? Que está aquí, la 1111. Eso es salida normal a Internet y hay un nateo también normal. Pero ahora para la VPN necesitamos una política adicional. Entonces aquí le pusimos salida VPN hacia Molino. Entonces simplemente creamos una política, salida VPN hacia Molino. Entonces, ¿cómo debería ser? El source. Primero, la zona de origen. La zona de origen es la zona LAN. La zona LAN de Panguilemo. ¿Y qué red de origen? La red Panguilemo. Son objetos que tenemos que tener creados de antemano, ¿cierto? La red de Panguilemo, en este caso es la 172.21.10, que es acá, ¿cierto? 172.21.10. Esa es la red de Panguilemo. Después, básicamente, destino. Entonces, cuando se mete por el túnel, ¿cierto? Entonces, destino, la zona VPN. Ahí está, la zona VPN. ¿Y qué red destino? La red de los corporativos Molino. A esa red corporativa tenemos que llegar en el sitio central. Entonces, ahí estamos, para cualquier aplicación, para cualquier URL, ¿cierto? O cualquier servicio.
La acción es permitir. Nada más. Con eso tenemos la política para poder salir hacia la VPN, hacia el túnel, ¿no es cierto? El túnel VPN. Con eso estamos listos con el lado de Pangilem, ¿cierto? Este lado está absolutamente ok en cuanto a la configuración de la VPN. Bien, entonces ahora nos vamos al lado de Molino. Acá tenemos el firewall de Molino. Este está en versión 9.0.1, ¿ya? Versión 9.0.1. Entonces, básicamente, lo mismo, esto ya tiene su salida a internet normal, ¿cierto? Ahí están la salida a internet, ¿cierto? Eso está ya de antes, tiene una ruta por default, ¿cierto? Que está acá, la static route, ¿cierto? Perdón, acá, static route, ruta default, ahí está la ruta default a internet, ¿cierto? Saliendo por la puerta WAN. También tiene una ruta hacia las redes interiores, claro, porque en este caso tenemos, recuerden que tenemos un switch core que hace de capa 3 ahí, entonces tenemos que llegar a las redes interiores, a las VLAN, las 10.240.00/16, cualquiera de esas redes, da lo mismo eso, y saliendo por una puerta interior, ¿cierto? Es una ruta estática nomás a redes interiores, ¿cierto? Que es aquí. Esa es una ruta estática hacia esas redes, tanto red VLAN 50 como red VLAN 60 que cuelgan de este switch core. Entonces tenemos esa ruta estática acá interior. Pero de ahí vamos a tener que hacer, ¿no es cierto? Obviamente tenemos que crear un elemento importantísimo. Tenemos que crear, aparte de las interfaces físicas, tenemos que crear la interfaz de tipo túnel. Entonces, lo mismo que al otro lado, ¿cierto? Creamos la zona, asignamos esta interfaz de tipo túnel a la zona, le pusimos túnel interface hacia Pangilemo, ¿cierto? Para que se sepa que es la interfaz túnel que va hacia ese túnel site to site, ¿cierto? Y la IPv4 en este caso es la 10.99.99.2, ¿cierto? Al otro lado pusimos la 1. Con eso configuramos nuestra interface de tipo túnel. ¿Ok? Y después nos vamos a la parte de los IKE Crypto, que ya dijimos, vamos a usar el default, así que no hay nada que modificar. El IPsec Crypto fase 2 de IKE, vamos a usar también el default. Y en IKE Gateways, vamos a crear un gateway. Entonces, en este caso, gateway Pangilemo, al otro lado, ¿cierto? También vamos a usar IKEv2 como modo preferido, ¿cierto? Nuestra puerta es la Ethernet 1.1, nuestra puerta WAN, ¿cierto? Nuestra IP local, ahí está, ¿cierto? Se carga automáticamente cuando nosotros marcamos la Ethernet 1.1. Pero en nuestro caso, el peer, o sea, el lado de Pangilemo, le pusimos dinámico. Entonces no vamos a poner una IP del otro extremo. No la vamos a poner porque no sabemos la IP que tiene, porque es dinámico. Porque vamos a suponer que Pangilemo tiene una IP dinámica. ¿Ok? Entonces, ok, por ende no nos pide la IP de un peer, de un lado remoto, no la pide, pero sí nos pide el pre-share key para el establecimiento de la conexión en fase 1, ¿cierto? La clave precompartida, que tiene que ser idéntica que la que pusimos en Pangilemo. Y acá en Local Identification, nuestra identificación local va a ser por IP, porque somos el lado con IP fija, pero el otro lado, Pangilemo, se identifica mediante una email address y le inventamos una email, ¿cierto? User@mail, que es la misma que pusimos al otro lado. Con eso. Perfecto. Con eso tenemos identificado el gateway. También recuerden, tenemos el modo IKE, modo default, ¿cierto? En la fase 1 estamos usando el default. Tenemos Enable Peer Detection y en modo IKEv2 lo mismo. Está idéntico que al otro extremo. Idéntico. Con eso tenemos la gateway definida. Entonces ahora me voy a los IPsec tunnels. Y ahora tengo que crear el túnel, ¿cierto? Vamos a crear el túnel que va de Molino a Pangilemo. Espérense que ahí lo está cargando. Ahí está, de Molino a Pangilemo. Y le indico cuál es la interfaz de túnel, ¿cierto? La túnel 1 en este caso, punto 1. AutoKeep, le digo cuál es el gateway lo definí en el perfil gateway Pangilemo, ¿cierto? El gateway, el otro lado, el peer, ¿cierto? Es el otro lado de la conexión. ¿Cuál es el perfil de fase 2 que quiero? El default, no necesito otro,
¿cierto? Donde está indicado la autenticación, el Diffie-Hellman, el cifrado, el timer de la Security Association, está todo en el default. Y Proxy ID no necesitamos nada más. Entonces ahí con eso definimos el gateway, ¿cierto? Del otro lado. Creamos en el fondo la conexión de túnel. Y con eso, nuevamente, entonces ahora nos vamos a las virtual routers para indicar la ruta default, la ruta estática, que necesitamos decirle para que sepa cuál es a qué red llega por medio de la VPN. Entonces le pusimos acá ruta a Panguilemo. ¿A qué destino? Red Panguilemo. Se lo pusimos mediante un objeto, ¿cierto? Creamos un objeto que se llama Red Panguilemo. Red Panguilemo es la 172.21.10, ¿cierto? Es un objeto, se llama Red Panguilemo, ahí está, ¿cierto? ¿Por medio de dónde llegamos a ese objeto? Por medio de la interfaz túnel, o sea, por medio de la VPN, ¿cierto? Y el next hop es el IP de la interfaz túnel de Panguilemo, o sea, la 10.99.991. Ok, ahí está. Entonces, con eso es como en fondo es crear una ruta estática que sale por una interface túnel, ¿ya? Perfecto, creamos eso. Y por último, entonces, una vez que ya tenemos la ruta estática que establece cuál es el tráfico de la VPN, nos falta la política. Ahora nosotros, en nuestro caso, vamos a suponer que siempre quien va a iniciar la VPN es Panguilem, o sea, el lado remoto, el branch, ¿cierto? La sucursal. La sucursal va a iniciar tráfico hacia el sitio corporativo, ¿cierto? Podría ser que cualquiera de los dos lados inicie tráfico, también puede ser, pero nosotros estamos suponiendo como que siempre Panguilemo es el que inicia el tráfico. Por ende, como siempre Panguilemo es quien inicia tráfico, Corporativo Molino no necesita una política para salir hacia la VPN, sino que necesita solo una política para dejar entrar desde la VPN. Entonces, una política, nos vamos a Policies, ¿cierto? Y acá en Security vamos a ver que hay una política de entrada VPN desde Panguilemo. Simplemente entrada, para dejar entrar ese tráfico. Entonces, ese tráfico, ¿de qué zona viene? De la zona VPN. ¿Y a qué zona quiere llegar? A la zona inside, ¿cierto? Entonces, source de la zona VPN, de la red de Panguilemo, ¿cierto? De ahí viene. User, nada que poner. Destino, a la LAN. ¿A qué red? A la red de los corporativos. A esa zona de destino llega, a esa IP de destino necesita llegar. Cualquier aplicación, cualquier servicio, acción, permitir. Con eso está la política de entrada. ¿Ok? Y con eso le damos un commit, ¿cierto? Y con eso queda listo el lado de Molino San José. Está listo. Entonces nosotros nos vamos a, una vez que tenemos eso, ok, ya están todas las políticas a cada lado. Entonces simplemente nosotros nos vamos acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta estación, por ejemplo, perdón, acá, para que la vean, por ejemplo, el lado del Panguilemo, ¿cierto? Esa estación hacemos un ping, ¿no es cierto?, a internet, se podría decir, que es la IP que está acá, en el router de internet, es para saber si estamos saliendo a internet simplemente. Sí, si estamos saliendo a internet, eso porque tenemos una política de salida, tenemos un nateo, eso es lo normal, lo básico, ¿ok? Y por el lado de acá, de corporativos, tenemos una estación Linux, un Alpine Linux, y ese Alpine también está saliendo a internet. También tiene una salida y un nateo básico. ¿Ok? No más que eso. Y este Alpine tiene una IP 10.240.50.100, porque está en la VLAN de los corporativos, 10.240.50.100. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a esta estación, la de Panguilemo, y hacemos un ping a la 10.240.50.100, que es el otro extremo, ¿cierto? Tenemos la conexión VPN establecida. ¿Ya? Cuando ustedes la establezcan por primera vez van a fallar un par de ping, pero después se van a establecer los demás. ¿Ok? Entonces, si queremos, por ejemplo, acá, monitorear lo que está pasando por la puerta 2.0, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no es cierto?,
tráfico ISA-KMP, que es probablemente de negociación, de mantenimiento de la VPN. La VPN ya está establecida en rigor, pero es de tráfico de informational, como se denomina, y el tráfico ESP, ¿cierto? Que es el tráfico que lleva la data, ¿cierto? El data plane, ¿ok? ISA-KMP para el control y ESP, que es el tráfico que lleva, es el protocolo que lleva el tráfico encriptado, ¿cierto? Dentro de este Encapsulating Security Payload para el paquete original de la 172.21 algo a la 10.240.50 algo, con el payload, con la data. Pero ahí tenemos ya la VPN establecida, ¿cierto? Este es el tráfico VPN, tráfico cifrado, ¿ok? Entonces eso lo ven ustedes si ustedes se van a Network, ¿cierto? Ahí hacemos IPsec Tunnels, entonces obviamente tiene que verse, ahí está, en verdecito, ¿cierto? Si hacemos Tunnel Info, en Tunnel Info te va a indicar el nombre del túnel, la local IP, la remote IP, ¿cierto? Un local port, remote IP, etcétera, etcétera. Packet encapsulated, packet de-encapsulated, o en el fondo paquetes tunelizados, cifrados, paquetes que están enviándose y recibiéndose. Obviamente eso debería actualizarse en 97, si yo hago 130, ¿se fijan? Porque yo dejé un ping continuo, entonces eso se tiene que ir, digamos, perdón, a ver acá donde estoy, no, es acá, close. Entonces ahí se va actualizando, ¿cierto? Que es el tráfico que va viendo, haciéndose. Después acá tenemos IKEinfo. Acá está Pre-Share Key, ¿cierto? Bueno, el túnel se estableció con IKE versión 2, ¿cierto? Pre-Share Key, Diffie-Hellman del grupo 2, AS128, descifrado y autenticación en Secure Hash Algorithm 1. Ok. Cuando se creó la asociación de seguridad, ¿no es cierto? Cuando se va a terminar. Básicamente esos son los datos que te entrega. También unas rutas acá, pero acá las rutas. Es como una ruta, un tabla de ruteo nomás de este firewall. ¿Ok? Que es simplemente la parte estática. Me parecen protocolos de ruteo, pero lo que más interesa es la parte static. Static Route Monitoring. No, pero acá no aparece nada. Static Route, ahí está. Entonces esta en el fondo la 10.240.50 es la que sea por el túnel, ¿cierto? Pero no es relevante porque en el fondo son datos como estáticos, nomás como la tabla. ¿Ok? Como yo hice la VPN, para que este lado genere tráfico hacia acá y este lado lo acepte, ¿cierto? Pero si este lado genera tráfico hacia allá, no va a funcionar, ¿ok? Si yo desde el computador de Molino San José hago un ping a la 172.21.10, vamos a ver qué IP tiene el host de acá, este host, que este es el 21.10.50. Entonces, si yo hago un 21.10.50, ¿cierto? Este ping no llega porque no hicimos la VPN para que Molino genere tráfico hacia Panguilemo. Solamente Panguilemo genera tráfico hacia Molino y Molino responde, ¿ok? Pero Molino no genera tráfico, no genera sesiones. Entonces, si fuera que se necesita eso, esa bidireccionalidad, si se necesitara, bueno, simplemente habría que crear una política de salida de tráfico VPN acá y acá una de entrada. Ya lo que pasa es que en este momento tenemos una de salida acá, o sea, de salida acá y de entrada acá. Pero si necesitáramos la bidireccionalidad, tendríamos que hacer una de salida y entrada acá y salida y entrada acá. ¿Ya? Entonces, eso es el tema. Esta es una conexión, siempre el lado remoto está en branch, está en split tunneling. Claro, porque este si quiere salir a internet, sale por su conexión local,
¿cierto? Es solamente el tráfico que va a la VPN, el que va hacia la red de los corporativos, el que se va por VPN. Solo ese tráfico. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el tráfico VPN, ¿cierto? Y está, en este caso, ya está establecida y listo. No, eso sería, ¿cierto? Una VPN de tipo site-to-site que va de un lado al otro, ¿cierto? Y lo podemos monitorear acá, ¿no es cierto? En esta parte, como ya vimos. Está el túnel. Acá vimos la parte más como de Ike. Bueno, se ve la parte de Ike como otra, está en el info. La verdad es que no me entrega mayor detalle, ¿cierto? Ok. Lo otro es configuración. La otra es la parte de monitor en Session Browser. Y ahí tenemos en el Session Browser o buscador de sesiones, tenemos que desde la zona LAN, ¿cierto? Como este es el firewall que genera tráfico, desde la zona LAN hacia la zona de VPN. Ahí hay sesiones, ¿cierto? Desde nuestra estación Panguilemo hacia estaciones de los sitios corporativos, de la red de los corporativos del sitio de Molino, ¿ok? Que en este caso es un ping, ¿ya? La regla que está saliendo es la regla que está, o la política que se está usando es la salida VPN hacia Molino, ¿ok? Claro, está saliendo por la interfaz túnel, ¿cierto? La cantidad de bytes, etcétera. Después acá, sí, eso es todo lo que tenemos por estos lados. Ingreso, rule, acá podemos, no. Estaba viendo si me dejaba poner más cosas, pero no me deja poner más columnas, ¿ok? Aparecen unos ports, ¿ok? Pero en realidad es como ficticio porque estamos haciendo simplemente tráfico ping, no hay puertos de por medio, ¿ok? Básicamente eso vemos en el Session Browser y del otro lado, en Monitor, ¿cierto? Estamos en el otro firewall, en Session Browser, acá vemos exactamente al revés, ¿cierto? De la zona VPN hacia la zona LAN. Entonces vemos, hay tráfico que viene por VPN, ¿cierto? Por la zona VPN. Por eso es bueno ponerle a la VPN una zona, ¿cierto? Si hubiésemos puesto simplemente outside, veríamos outside a LAN, entonces sabríamos si es tráfico normal, como que viene de internet, por ejemplo, gente que está entrando a servidores, o es tráfico que viene por VPN, por eso es que es bueno ponerle a la VPN una zona especial. Eh, Tenemos el source, ¿cierto? El destino, el tráfico que viene entrando, ¿cierto? Ping también. También acá en este caso teníamos el tráfico que viene de one a one, claro, porque ese es el tráfico de la negociación, dice IKE, ¿ok? Ese tráfico, esa sesión es la conexión IKE, porque esa conexión es de firewall a firewall. Entonces, ¿ok? Entonces es de la zona one eh, a la zona one, porque termina ahí, digamos, es una conexión entre los firewalls exclusivamente. ¿Ya? Ahí está el puerto 500, que es el puerto de IKE, ¿cierto? Protocolo 17, porque es UDP, IKE, ¿cierto? La regla intrazone, no usa en el fondo la regla por default, ya no necesita una regla para eso, una política. Esa política para que el firewall responda, digamos, lo hace con una política como por defecto que trae. Ahí está, esa es la sesión. Después acá una sesión de LAN, ¿cierto? Saliendo por, no, perdón, lo mismo, de la VPN hacia la LAN, acá de la VPN hacia la WAN, ya, eso fue, no, eso es de otra política que teníamos antes que después la borramos, ya. Exactamente, entonces ahí podemos ver básicamente la summary de lo que está sucediendo. Ok, si nos vamos a IPsec Tunnels,
acá, ahí está. Al principio aparece rojito, pero después es verde. Ahí está el tunnel info. Ok, tunnel info. Establecimiento de los túneles VPN, ¿ya? Eso es, entonces, básicamente tenemos que, estamos en esta conexión VPN, ¿no es cierto? Site to site, establecida entre nuestro firewall Panguilemo y Molino. Así es como se establece, la verdad es que es el típico escenario. Y bueno, eso es básicamente lo que queríamos ver en esta entrega.